Ocambra. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Completamente seguro. Ya no le encuentro mucho sentido volver a Europa. Muchas personas tienen una idea o pueden hablar del trabajo de un director cinematográfico. Sin embargo, muy pocas saben explicar qué hace un productor de cine o de audiovisuales. Profesión poco conocida y a veces hasta mal enjuiciada. Humberto Hernández Rodríguez, uno de los más experimentados productores del cine cubano. Nació el 25 de mayo de 1932 en la ciudad de La Habana. Después de los estudios primarios y secundarios, Humberto matricula comercio. Posteriormente estudia y se gradúa en la Escuela Profesional de Publicidad adscrita a la Universidad de La Habana, en la especialidad de cine, radio y televisión. Trabajé en publicidad y tuve que ver con la televisión. Ahí me acerqué a medios de divulgación masiva y por otra parte conocí gente que era del medio en publicidad, que era del medio publicitario, que después empezaron en el ICAI. Humberto tenía más o menos la misma edad que yo. Señor de saco, cuello y corbata, rostro serio, yo soy un profesional. Allí Humberto nos dio imagen de su seriedad y algo que perdura extrañamente hasta hoy, que es un valor que está en absoluta extinción en nuestro país y en el mundo, que es la honradez. Y ahora, un programa Sabater. Y bueno, nos hicimos realmente unos profesionales publicitarios, ambos de diferentes especialidades. Bueno, vino la revolución, el triunfo de la revolución. Luego de 10 años vinculado a los medios publicitarios, en 1963, el joven Humberto comienza a laborar en la producción de filmes en el recién organizado Instituto del Arte e Industrias Cinematográficos ICAI. Y entro en el ICAI, cuando entro en el ICAI, Humberto Hernández, en Relaciones Internacionales de distribuidora internacional de películas. Quiero decir que haremos una huelga de hambre. Entre 1963 y 1964, Humberto acumula experiencias como asistente de producción en los filmes, en Días como estos de Jorge Fraga y en La decisión de José Masip. Últimamente tu padre y yo hemos estado hablando mucho sobre ti. Estás haciendo muchas locuras, sobre todo esa del teatro. Mamá, si yo fuera como Mercedes no tendría el teatro. Cuando yo por primera vez lo vi o trabajé con él, apenas yo tenía 19 años y él 29. O sea, éramos la misma generación y ya desde entonces despuntó con una gran responsabilidad y un gran sentido del respeto hacia el actor. Es en el propio año 64 que se inicia ya como director de producción en el filme Nosotros la música de Rogelio París. A partir de ese momento comienza su larga y ascendente carrera como productor. El cine tradicional del capitalismo es un cine de productores, es decir, de los que ponen la plata.
El cine es un negocio, no es un arte. Entonces el ICAI, desde que comenzó, partió de la base de que el director era el responsable de la película. En ese contexto entra Humberto Hernández. Y él se distinguió desde el principio, primero por ser una gente inteligente, por ser una gente, ¿cómo te diría?, ávida de conocer. Y lo vimos siempre con una gente muy respetuosa y además yo diría que compartía las políticas del ICAI. Y se adecuó de una manera muy eficiente a ese modo de trabajo. Y aprendió, iba con la modestia de los que de verdad son inteligentes, de los que de verdad saben. Y fue una gente que enseguida nos causó muy buena impresión y la vida demostró después que él aportaba mucho más de lo que podía aportar un productor, vamos a decir, medio que tuviéramos nosotros. Precisamente, en este sitio se filmaron escenas memorables del documental Nosotros la Música, considerado hoy una obra de culto. La selección de los intérpretes, la programación de su participación en la película y la búsqueda de las locaciones fueron de las mayores complejidades de este proyecto. Aquí cantaron, bailaron y fueron disfrutados por los pobladores del lugar, nada más y nada menos que Carlos Embale, el coro folclórico y la inigualable Celeste Mendoza. Ave María Morena, rumba buena. Ave María Morena, que llegó la que me goza. Esta es la última rumba que yo canto en tu morada. Óyelo bien encargada. Es una voz que retumba. Es importantísimo. Hoy en día nosotros la música es un hito, un ícono, pero es una película con la cual he tenido menos roce. O sea que ella resucita después de los años. Y yo fui al central a casa de mamá Inés y del trapiche saqué guarapo para el café. Ese día yo pasé un sofocón. Ahí yo hice un invento con una Perfectón. Le saqué un cable, porque era la Perfectón con el cable. Me lo sacaba por aquí y un micrófono en la mano. Vaya, todas las cosas para grabar ambiente sin que la gente se diera cuenta. Aventuras de Juan Quinquín es una película dirigida por Julio García Espinosa, basada en un libro de Samuel Feijó, que el ICAI está rodando en Arimao, barrio rural de Cienfuegos, en Las Villas. Humberto tuvo que hacer una intensa búsqueda de las locaciones que se necesitaban para esta película en Cienfuegos. En esta obra se usaron 4 dobles de actores: un torero, un toro para filmar la corrida, un león y el caballo del protagonista entre un conjunto de corceles, armas, pirotecnia, etc. Este sombrero lo usó Edwin Fernández en el personaje de Hachero, el amigo inseparable de Juan Quinquín. Y este otro lo usó Julito Martínez, solamente para los ensayos de la corrida. El matador demuestra en este número su habilidad, su experiencia y el temple de sus nervios. Aquí el que tiembla queda ensartado. Fue una película muy importante desde el punto de vista formal. Y la relación de Humberto con Julio era formidable. Yo me acuerdo que Julio hablaba muy bien de él, de su trabajo. ¿Cuánto hay que pagarle? 20 pesos. Un momento, sale preso todo el mundo de aquí. Saquen a ese desgraciado ahora mismo que queremos seguir disfrutando la función. Juan Quinquín se planteaba la búsqueda de un cine popular que no se basaba exclusivamente en tomar personajes populares, no se basaba siquiera fundamentalmente en una actitud crítica frente a la realidad,
sino que además pretendía, y tal vez aquí está la proposición fundamental de Juan Quinquín, en tomar una actitud crítica, además frente al propio cine. Páginas del diario de José Martí, del director José Masip. Se filmó con jóvenes que se graduaban ese año en el Instituto Superior de Arte. Una tarea muy especial resultó encontrar los jinetes de la cabalgadura mambisa y crear las condiciones para lograr la caracterización de nuestro apóstol José Martí y del generalísimo Máximo Gómez. Todo eso le dio un carácter singular al trabajo de la producción en esta obra. Esa película fue una película bastante compleja, porque había inclusive secuencias que se filmaban en distintos lugares que había que mover un personal bastante amplio. Coordinar eso era bastante difícil porque esos compañeritos vaqueros eran de las villas. Y Humberto me demostró a mí que era una gente con una capacidad tremenda y además un poder de convencimiento, inteligencia, amabilidad y sobre todo poder de decisión. El compañero que hace de José Martí tuvo que aprender a caer del caballo y tenía que morir con el revólver arriba. Aquel hombre se cayó como 3 veces. Girón, del director Manuel Herrera. Significó para el equipo de producción de Humberto hacer un trabajo de gran valor histórico, político y cultural, relacionando el ambiente del documental con la atmósfera del cine de ficción. Los miembros del equipo, incluido el productor, enfrentaron grandes tensiones y al final, con mucho esfuerzo físico, lograron los resultados deseados. Girón es una película que a nosotros nos costó bastante trabajo hacer, porque recuerdo que empezó como un documental un poquito largo, pero se fue complicando. Y en la prefilmación se complicó tanto que entró en escena Humberto Hernández. Y creo que eso significó como un punto de giro. ¿Por qué razón? Porque la película, al convertirse en una película muy compleja, donde incluso estuvimos 2 meses allí en la locación y convivíamos con 300 reclutas, donde había tanques, toda una infraestructura militar, con escenas muy complejas de explosiones, bombardeos, tiroteos en sí. Era una complejidad bien fuerte. Por la historia, por la reproducción de la historia, por la pirotecnia de la película, por el lugar donde estábamos filmando, por los medios comprometidos. Él logró concertar toda esa organización compleja, nunca con un sentido militar. Yo pienso que lo logró a partir del convencimiento, de la persuasión, de la inteligencia. Y para mí Humberto tenía la cualidad de saber visualizar los problemas futuros. O sea, él sabía más o menos qué problema podía presentarse y lo preveía. Si hay una característica que define a Humberto Hernández es la serenidad para enfrentar los problemas de la producción y creo que también de la vida. Encontrar los recursos y coordinar los trabajos para lograr la reconstrucción de época y la fidelidad histórica fueron tareas decisivas para Hernández como director de producción en la cinta Mella de Enrique Pineda Barnet. Mostramos los hechos reconstruidos con un grupo de estudiantes y obreros. Mella tenía 18 años. Los estudiantes protestaban por el nombramiento de doctor honoris causa de la universidad al procónsul yanqui Enoch Crowder. ¿Dónde está el permiso para esta manifestación? Enrique Pineda quería el actor Sergio Corriere convertirlo en el personaje de Mella y para esto quería reconstruirle la nariz. Un maquillista checo hizo un postizo de una nariz a base de látex y pudo demostrar la diferencia que había entre la textura o la piel de la nariz postiza al resto de la cara. Había que empezar por el propio estudiantado. Humberto trató de convencer a Enrique Pineda
de que el trabajo de la caracterización fuera su propia actuación. A mí me llama la atención cómo Humberto pudo convencer a Enrique, porque él era una gente empecinada en su carácter de perfeccionar su trabajo. Mella era una película de muchos elementos complejos, duros, exigían más fuerza, más austeridad. Humberto dio muestras además de humanidad, porque se nos accidentó, se nos murió Pepe Tavío, que en el momento era el director de fotografía de la película. Y para todos nosotros fue un golpe terrible. En fin, Mella fue una tragedia, de verdad, aparte de la tragedia en la que concluyó. Muero por la revolución. Enrique Pineda Barnet me sorprendió un día pidiéndome que fuera su colaborador en la película Aquella larga noche, una de las películas más complejas que he hecho en mi vida. Esta película tenía locaciones en el foro, en el campo, en la ciudad, atmósferas que tenían que ver con la década del 50. De pronto me vi compulsado a hacer esta película que para mí asombrosamente fue fluyendo de una forma increíble. Yo filmaba en el foro, estaban todas las condiciones, estaba la iluminación, los actores estaban muy bien, filmábamos en el campo como si fuera la sierra, la montaña, y yo decía, ¿qué es lo que pasa aquí que no falla nada? Es que el diseño de producción de esta película era perfecto. Continúa la filmación del largometraje en colores Cecilia, que bajo la dirección de Humberto Solás constituye un importante proyecto de la cinematografía cubana. Despacito, no se separen, únanse. Quédate ahora, Quítate la máscara. Se acabó la película. Vamos otra vez. ¿Después? Vamos otra vez. Cecilia, muy estudiosa reconstrucción del siglo XIX, con un gran número de actores y a menudo cientos de figurantes. Para esta película se acondicionaron la Fortaleza del Morro, la plaza y el interior de la Catedral de La Habana. De esta iglesia se reprodujo a escala real en estudios su torre principal. Se ambientaron una hacienda, calles, interiores de edificios. Se construyó un ingenio de la época que funcionaba como uno verdadero. Cientos de objetos fueron preparados. Las labores de maquillaje, vestuario y escenografía fueron muy intensas y complejas. El equipo técnico artístico laboró en el rodaje por 1 año y medio. Cecilia fue, para todos, como realizar 3 películas en una. En particular, para su director de producción fue la tarea más compleja que enfrentó a lo largo de su carrera, y un trabajo que concluyó satisfactoriamente. Un ente aglutinador, un ser que tú lo veías de un lado para otro, corre para aquí, corre para allá. Hay veces teníamos llamados a las 3 de la madrugada en la Habana Vieja, y él era el primero que estaba ahí. Lo más sorprendente de Humberto Hernández en Cecilia es que no murió, porque fue 1 año y medio de rodaje. Todo lo que no podía pasar pasó. Y durante todo ese tiempo, yo le decía, algún día te quiero ver cansado, Humberto Hernández, y te quiero ver sentado. ¿Por qué tú no te sientas? No hace falta, porque estaba atento a todo. Yo no dormía, y Humberto tampoco. Humberto salía de ahí de la plaza y salía en el carro, y yo lo miraba y decía, ¿cómo este hombre puede tener esta tranquilidad? Después me di cuenta que lo llevaba por dentro, pero no lo daba. A Humberto nunca lo vi en un exabrupto con ningún trabajador del ICAI. Vamos, caballeros, saliendo ya. Ese niño ahí, por favor. ¿Qué pasa, mijo? Vamos a filmar ya. Que nadie se asome. En este espacio se filmaron una gran cantidad de escenas del clásico filme Cecilia. ¿Cuántas veces Humberto
el productor, habrá caminado por el lugar en la época en que se filmó la película. Cuántos problemas, tensiones y preocupaciones habrá tenido que enfrentar. En el lugar se juntaban decenas de puestos de venta y tendales antiguos, animales vivos, productos de todo tipo y un enjambre de transeúntes y vendedores que parecían darle vida a un grabado de Miale. El hecho de filmar esa película en la plaza de la catedral fue terrible. Allí se creaban mercados con esclavos, con todos los animales que te puedas imaginar. Al finalizar el día de filmación había que recoger. Para Humberto fue una película bien comprometedora y bien difícil. No solamente por el tiempo, sino por, ya se mencionaba, costos. Supo capear bien la situación, toda limpieza, porque además era un hombre de una honestidad y de una integridad y de una capacidad de trabajo muy grande. Humberto hizo un estudio muy profundo de las posibilidades de cada una de las locaciones que consiguió para poder demostrarle al director de que sí se podía hacer en La Habana. Bueno, caballero, la gente nuestra afuera, Gallego. Ya, por favor, compañera. Sí, usted misma. Aquí se filmaron durante una semana las escenas nocturnas del gran baile de la Filarmónica de la película Cecilia. Viendo las escenas, cualquiera podría, de algún modo, imaginarse el trabajo de organización y planificación hecho por el equipo de producción de esta película. Nos encontramos ahora precisamente en el Gran Salón de los Espejos. En este precioso lugar, actores y figurantes se integraron a la suntuosa atmósfera festiva, acompañados por las magníficas contradanzas de nuestro gran maestro Leo Brauer. Desde un primer momento, Humberto Solás definió muy bien que no se trataba de seguir el rigor histórico de la novela, ni que iba a ser costumbrista. Humberto planteó traspasar la fecha histórica de principios del siglo XIX para la segunda mitad. Sabía Humberto muy bien lo que iba a ahorrar desde el punto de vista económico. Era tremendo, pero ¿qué sucedía? Había que estudiar a ver si eso no podía afectar el fenómeno artístico. Y hubieron grandes discusiones. Sin embargo, supo perfectamente por su cultura, por su conocimiento del cine, integrar el fenómeno artístico con el fenómeno económico. Y Humberto Solá aceptó ese cambio de fecha.